En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, primera sección, la economía sacramental, capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Estamos ahora en el segundo apartado donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título ¿Cómo celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1153 y 1154 con el tema que tiene como título Palabras y acciones. Número 1153 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa con un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios. A la vez, la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de todo su pueblo. Número hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, con esta expresión contundente de este número. Toda celebración sacramental es un encuentro con Cristo. Solamente, queridos amigos, esta afirmación debería hacernos parar en nuestra vida un momentito para pensar, para meditar. ¿Yo cómo vivo mis sacramentos? Los sacramentos no son, ni debemos vivirlos como una celebración social. No son, ni debemos reducirlos meramente a un encuentro entre nosotros, porque los sacramentos en lo esencial son un encuentro personal con Dios. Por ejemplo, un funeral. Se suele vivir esta celebración del funeral con un marco de encuentro como familia. Incluso al pobre muerto solo lo van a ir a ver, pero ya cuando está en la caja. Durante la vida nunca fueron a verlo. Sin embargo, lo prioritario es un encuentro personal con Cristo, donde todos los que están ahí reunidos están orando por el descanso eterno de ese difunto. Están pidiendo su purificación para que ese difunto pueda ver el rostro de Dios. No nos juntamos, no nos unimos en un funeral para mirar a los que no hemos visto por años. Tampoco vamos a un funeral ni nos juntamos para hacer una reunión social muy agradable, como en algunas culturas se termina incluso los funerales hasta con una cena o una fiesta, ¿no? Vamos al funeral a orar por el difunto, por el descanso eterno del difunto, que ese difunto ojalá esté gozando del rostro de Dios. Y la asamblea encomienda a Dios a ese ser querido que ha fallecido. Esto es muy importante, queridos amigos. Si no afirmamos con fuerza que el sacramento es un encuentro personal con Jesucristo,
con el paso del tiempo, estos ritos se van convirtiendo en ritos sociales y se van deformando y van quedando como algo que así se hace, pero sin ningún sentido, sin ninguna profundidad, sin nada que nos pueda llevar a la trascendencia en nuestra vida. Es la imagen que ocurrió con los discípulos de Emaús, que se encontraron personalmente con Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Esa es la auténtica imagen de lo que es un sacramento. Este encuentro con Dios se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras, así como nos dice el catecismo en este número. El diálogo es de dos direcciones. Recientemente en una catequesis dijimos esta expresión: no es correcto decir oír misa, porque esa expresión denota una falta de diálogo. Cuando yo voy a oír misa, es un monólogo. Yo voy y oigo y ya. Tú hablas y yo te escucho y ya. Nosotros en la celebración eucarística tenemos un diálogo. No vamos los católicos a oír misa, sino que vamos a celebrar la misa. También dice este número del catecismo: ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje, todos los signos, las posturas, besar el altar, elevar las manos, etcétera, etcétera. Las acciones simbólicas en nuestra liturgia católica son un lenguaje. Es una forma de expresión de aquello que estamos celebrando y es muy hermoso y llama mucho la atención. De la misma forma que también en la vida civil, en la vida social, nos comunicamos con gestos y símbolos para decir cosas buenas y también para decir cosas malas. También en la liturgia se llena, se engrandece de acciones, de símbolos, de gestos, de ritos. En la vida social es importantísimo, por ejemplo, este gesto, este símbolo y este rito que se hace a la bandera, por ejemplo. Es increíble, la gente da su vida por la bandera. Los ritos cuando se iza la bandera, cómo se dobla la bandera, cómo se entrega a un soldado al otro la bandera, es una cosa preciosa. O la manera de saludarnos. En Occidente normalmente nos saludamos con el apretón de manos. En Oriente se saludan con la venia. En Europa se saludan besando los dos cachetes. En América nos saludamos besando un cachete. Gestos, ¿sí? Donde comunicamos algo y no necesitamos hablar. Gestos de reverencia, gestos de amor, como también podríamos expresar muchos gestos de desamor, de irreverencia, de grosería. Lo que se dice, queridos amigos, en este número, es que las acciones simbólicas son un lenguaje, pero no son un lenguaje pleno o suficiente por sí mismo. Es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe de nosotros acompañen y vivifiquen estas acciones. Esto es muy importante. No son solamente los gestos, sino que tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Jesús hizo signos.
pero acompañado de palabras. Y además está nuestra respuesta de fe. Es todo un lenguaje maravilloso, queridos amigos. Es la expresión del misterio de Dios. Signos, símbolos, gestos, palabras, respuesta de fe. Y es necesario tener un equilibrio a la hora de apreciar la revelación de Dios. Dios se revela a través de signos y palabras. Actualmente es posible que nosotros infravaloremos la palabra. Tendemos a valorar en exceso las acciones y los hechos. Incluso se dice por ahí, menos palabras y más testimonio. Eso se escucha mucho y es un correcto equilibrio. Porque la palabra que no va acompañada de la acción y del testimonio es una palabra vacía. Es lo que nos enseña de una manera preciosa y es lo que nos diferencia tanto del protestantismo a nosotros los católicos. Eso que nos dice el apóstol Santiago en su carta: enséñame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Esto nos lleva a que no podemos olvidar que es la palabra la que da la fuerza y significado a las obras, a los signos, a los símbolos. Pero ambos son completamente importantes y en la vida del católico están equilibrados. Todos esos signos y símbolos, todas esas acciones hacen que la palabra no sea un discurso teórico, no sea solamente una demagogia, que sea algo concreto. También en el Antiguo Testamento nos enseña que los profetas utilizaban signos y símbolos y los acompañaban de palabras. Esto es muy precioso porque no es un invento nuestro, tampoco es un invento católico. Ha sido la historia de la revelación desde antiguo la que nos ha enseñado. Y fíjense, queridos amigos, cómo termina este número del catecismo diciendo: las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Dios es el que tiene la iniciativa en la comunicación con nosotros, pero quiere suscitar desde nuestra parte una respuesta viva de fe. ¿Qué es la fe? La fe es una respuesta a Dios que se me revela. La liturgia, con sus acciones y con sus palabras, es la iniciativa de Dios. Y si está bien escuchada, hay un eco que devuelve esa palabra de Dios. Ese eco es la respuesta activa que provoca en nosotros la palabra de Dios cuando la escuchamos y nos ponemos en marcha. Una cosa muy hermosa. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1154 que dice: la liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, leccionario o evangeliario, su veneración, procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, el ambón, su lectura audible e inteligible, la homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías, el credo, confesión de fe. Qué número tan interesante este.
Fíjese cómo nos dice el catecismo que se habla de que la liturgia es parte integrante de la celebración sacramental. No es algo accidental ni añadido la palabra de Dios en la liturgia. Es cierto que no es parte esencial en el sentido de que alguien celebre, por ejemplo, un bautizo de emergencia y ese bautismo se celebra sin ninguna liturgia de la palabra, o en una unción de los enfermos. Tampoco se puede, por la premura del momento, celebrar ese sacramento con una liturgia de la palabra. Pero en todos los demás momentos es necesaria esa liturgia de la palabra en ese sacramento. En momentos especiales no es necesario. Pero bueno, no estamos ahora quizás hablando de esos momentos de emergencia, sino de la forma ordinaria de cómo los católicos celebramos los sacramentos. En lo ordinario, la liturgia de los sacramentos viene acompañada de la palabra de Dios. Es una parte integrante de nuestras celebraciones. Y este número precioso, 1154, especifica que la liturgia de la palabra tiene sus signos. Cuando estamos en la celebración eucarística, en la primera parte de la misa, que se llama liturgia de la palabra, podemos darnos cuenta este domingo de esto que el catecismo nos enseña. Primero nos dice que el primer signo es el libro de la palabra. Se llama, para las lecturas, para la primera lectura y el salmo, se llama leccionario. Para el evangelio, evangeliario. La lectura de la palabra se puede leer incluso directamente de la Biblia. La primera lectura, el salmo y la segunda lectura se podrían leer también directamente de la Biblia. Pero la Iglesia usa el leccionario. Así se llama correctamente la palabra de este libro que usamos para leer. El Evangelio lo vamos a leer del Evangeliario. Es un libro mucho más solemne, mucho más adecuado, más vistoso, donde únicamente están los evangelios. ¿Para qué se hace todo esto? Se hace para simbolizar y para resaltar el evangelio como la parte esencial de esa liturgia de la palabra. Entre la primera lectura, la segunda lectura, el salmo y el evangelio, el corazón de esa liturgia de la palabra es el evangelio. Por eso se hace este relieve. Así como en la segunda parte de la misa, de toda esa parte grande de la celebración eucarística, la parte esencial va a ser la consagración. Bueno, pues en la liturgia de la palabra es la proclamación del evangelio. Este cuidado con los símbolos de la palabra, en esta primera parte de nuestra celebración de la misa, es muy curioso que las iglesias protestantes se han quedado ahí. Para ellos la palabra es su todo. Y se han quedado ahí. Incluso la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II le ha hecho un esfuerzo tremendo a que la Iglesia recobre nuevamente esa fuerza catequética de los signos de la palabra. Y tenemos que estar ahí dándole cada vez mayor cuidado a esta primera parte de la celebración de la Eucaristía, la liturgia de la palabra. Pero cuidado, tampoco sin volvernos protestantes, ¿no? Es importante cuidarlo, pero sin protestantizarnos. Segundo dato que nos da este número del catecismo, su veneración. Dice, procesión, incienso, luz. Cuando los católicos estamos celebrando la Eucaristía de una manera solemne, normalmente en nuestras parroquias el sacerdote usa el incienso. También se besa el libro. Incluso se lleva en procesión desde el altar hasta el ambón.
Muy hermoso todo este tipo de rituales. La oración que se hace antes de proclamar la palabra, cuando el sacerdote o el diácono dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esa palabra que se proclama está dicha para iluminar mis oscuridades. Es por eso que veneramos la especial presencia que Dios tiene en el Espíritu Santo, en esa palabra. El humo del incienso nos sugiere el misterio de la presencia de Dios. Ese incienso que regalaron los Reyes Magos de Oriente al niño Jesús, esa palabra es la de aquel niño. Se inciensa el Evangelio, se inciensa la palabra de Dios. Esto es muy hermoso. Es la palabra de ese niño que nació en la cueva de Belén, que nacerá la próxima semana, ahí en la cueva de Belén, donde estos reyes le ofrecen de regalo incienso, porque es Dios. Otro dato que nos da este número del catecismo, el lugar de su anuncio. ¿Desde dónde se anuncia la palabra de Dios? El ambón. Es uno de los 3 lugares principales de la liturgia eucarística católica. Son 3: la sede, el ambón, el altar. Esos son los 3 lugares de la liturgia. ¿Por qué son 3 lugares? Estos 3 lugares vienen de las 3 misiones que tiene el celebrante: sacerdote, profeta y rey, sede, ambón, altar. Cada una de las 3 tiene su propio lugar en la celebración de la Eucaristía. Fíjense bien, queridos amigos, como rey en la sede, representando a Cristo Rey, cabeza, que preside el cuerpo místico de Cristo que somos todos. Como profeta, el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios. Es en el ambón donde el profeta anuncia y denuncia. Como sacerdote, el altar, donde ofrece el sacrificio. 3 lugares tenemos en la celebración litúrgica. Sede, Cristo Rey. Ambón, Cristo Profeta. Sacerdote, el altar. Qué cosa más bella esta. Me imagino que algunos habrán escuchado estos lugares y este simbolismo. Sacerdote, profeta y rey que celebra la liturgia con nosotros. Damos un paso más, queridos amigos, y nos vamos a fijar un poquito en el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Es precioso. ¿Por qué? Porque nos regala este momento privilegiado de la palabra de Dios que vivimos los católicos en la liturgia de la palabra. Lucas 24, 13-32. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vas andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Texto maravilloso este de los discípulos de Emaús, que nos da como un primer dato para los ateos. Aquí los ateos, estos que se mantienen a cada rato, que se creen sabios, intelectuales y que todo lo preguntan y todo lo cuestionan. ¿Y qué sabes tú de Jesús? Fíjese cómo esa pregunta que hacen hoy después de 2000 años no tiene nada de nuevo. Nada de nuevo. No están inventando nada, están copiándolo todo. Fíjate la respuesta que le da Cleofas a Jesús después de que le pregunta que de qué estaban hablando. ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Es decir, que sí pasó algo en Jerusalén. Que el tema de Jesús de Nazaret sí es verdad. Que en Jerusalén hubo un dato histórico. Y este hombre en el camino nos lo regala. ¿Eres tú el único residente que no sabe? Tuvo que haber sido muy grande lo que sucedió ahí. ¿Qué cosas? Le dice Jesús. Y genial la respuesta. Lo de Jesús el Nazareno. Ahí tienen pues los ateos una muy buena respuesta. Eso fue lo que sucedió históricamente hace 2000 años en Jerusalén. Lo de Jesús el Nazareno. Este encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús es muy interesante porque nos regala las dos partes de nuestra celebración, las cuales lastimosamente nuestros queridos protestantes se quedan sin ellas y se quedan solamente en la primera. La primera parte de los discípulos de Emaús nos habla: mientras iban de camino, Jesús les explicaba las Escrituras. Y la segunda parte: cuando se sentaron a la mesa, reconocieron a Jesús al partir el pan. Es la misa, perfectamente. Vamos caminando con Jesús a través de las Escrituras. Primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio. Es un caminar a través de las Escrituras. ¿Para qué? Para poderlo descubrir en la mesa al partir el pan.
Por eso cuando solo me quedo con la palabra, me falta descubrirlo. ¿Qué pasa? Que estos saben mucho. Se saben la Biblia de arriba hasta abajo con capítulos, versículos y hasta los números de las hojas, pero no lo descubren, no lo reconocen, porque a Jesús se le descubre al partir el pan en la mesa, en la Eucaristía. Este episodio de Maús es precioso en esto. Cuando se sentaron a la mesa, reconocieron a Jesús. Por eso es tan importante que los servidores, que los ministros de la palabra se preparen también en su proclamación, que como dice el catecismo, nos ayuden a que sea audible e inteligible, para que se vaya preparando nuestro corazón, para que nos ayuden a que nuestro corazón arda antes de llegar a la mesa. Pero incluso así, aunque ese ministro no nos ayude tanto, el poder eficaz del Espíritu Santo hace que a través de ese recorrido de la palabra se abra nuestro corazón. Incluso, nos dice el catecismo, también en el Salmo, que es el Salmo responsorial, Dios nos habla y nosotros le respondemos con sus propias palabras, porque el Salmo es el eco de la respuesta. Y por último, la homilía del ministro, del sacerdote o del diácono, que lo que está haciendo es una prolongación de esa proclamación de la palabra. Y después la asamblea asiente con sus aclamaciones, con sus salmos, con sus cantos, con sus letanías, con el credo, con su confesión de fe. Es un recorrido precioso, queridos amigos, que este domingo en su liturgia eucarística ustedes pueden tener en su cabeza. Terminamos con el número 1155 que dice: la palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. El Espíritu Santo no solamente procura una inteligencia de la palabra de Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las maravillas de Dios que son anunciadas por la misma palabra. Hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado. Esto lo hemos explicado quizás, queridos, ya en otras catequesis. La palabra y la acción litúrgica no solo explican y simbolizan, también hacen eficazmente con la fuerza del sacramento presente el misterio. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la epíclesis, cuando invocamos la fuerza del Espíritu Santo? Él se hace presente. Cuando invocamos, Cristo viene. Cuando la iglesia invoca, Cristo obedece y se hace presente. Muy especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Pero también se hace presente en los demás sacramentos con la misma fuerza del Espíritu Santo. Es así pues, queridos amigos, que el catecismo en esta mañana nos invita a celebrar con palabras y acciones, a tomar la palabra de Dios en nuestra vida, a hacerla parte, a revivir esa vivencia durante nuestra celebración eucarística para que nuestro corazón arda en el caminar de las palabras para luego sentarnos a la mesa a descubrirlo en la fracción del pan.